Padre de los cielos, nosotros venimos delante de ti, poniéndonos nosotros mismos delante de tu presencia, con todos nuestros pecados y debilidades. Señor, sabiendo que tú eres un Dios bueno que controla todas las cosas. Y por eso nosotros nos sentimos confiados de ponerlas en tus manos, sabiendo que siendo bueno y controlando todo, tú vas a llevar todo a bien para tu gloria. Nosotros no queremos que esto que vemos en las clases, no de esta clase, sino en todas las clases que hemos tomado, no queremos verlo como un simple conocimiento intelectual, sino que necesitamos, Señor, necesitamos poder tener una imagen tuya como la que es correcta, y que eso haga que, como decíamos, podamos verte tal como eres, grandioso y magnífico, y eso nos mueva a ser transformados, a ser más santos y a adorarte mejor. Padre Celestial, yo te pido por los estudiantes y también por el profesor, para que tú vengas y nos asistas, porque sin ti, Señor, no vamos a poder hacer nada. Pero tuya es la gloria y tuya es la magnificencia y el poder. Y por eso venimos a ti, Señor, por ser un Dios santo 3 veces y poderoso. Y es en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que te lo pedimos. Amén. En las últimas clases, nosotros hemos estado viendo la soberanía de Dios como parte de los atributos de Dios, como un todo. Y primero iniciamos explicando qué es la soberanía de Dios como un tema general y cuál era su relación, qué relación tenía con la voluntad de Dios. Entonces explicamos que la voluntad de Dios puede ser dividida, según se ve en las Escrituras, como su voluntad secreta o los decretos de Dios y su voluntad revelada. Esas cosas por las que regulamos nuestras vidas, por las que nos llevamos en el día a día, lo que tenemos que obedecer, su guía para con nosotros. Así que en la segunda clase nosotros hicimos, después de esto, un alto para hablar de forma específica de la soberanía de Dios en la salvación. Y la razón por la que hicimos eso es la importancia que tiene ver la soberanía de Dios bíblicamente para evitar el rechazo que tienen algunos con algunos temas, como por ejemplo la elección y la expiación, ese rechazo que hay en algunos círculos cristianos con respecto a este tema. Y en ese sentido, nosotros como iglesia nos apegamos a lo que entendemos enseña la Biblia, que se encuentra sistematizado en la Confesión de Fe de Londres del año 1689. La Confesión de Fe es un resumen doctrinal de las doctrinas creídas por un grupo de iglesias bautistas allá en Londres en el siglo XVII. Y de esas iglesias descienden los bautistas modernos. Esa confesión de fe es calvinista en su teología. Ahora bien, decir que nuestra confesión es calvinista, nosotros tenemos que definir el término con cuidado. Primero, porque muchos, cuando uno define una doctrina, inmediatamente, eso es algo malo. Definirla es decir que es doctrina de hombres. Eso en primer lugar. Así que si uno le pone un nombre a una doctrina y la define, ya, eso es doctrina de hombres. Y no es así. Así que es bueno que nosotros aclaremos el término. Miguel, ¿tú tienes alguna pregunta? Ok. En segundo lugar, muchos tienen prejuicios contra el término, contra el calvinismo por sí mismo. Y por eso que ya habíamos dicho, por el tema de la elección, por el tema de la expiación limitada. Y en tercer lugar, porque realmente el término calvinismo puede ser usado legítimamente en otras maneras, en otros sentidos. Por ejemplo, el término calvinismo se usa para hablar de las enseñanzas de Calvino. Otros llaman calvinismo a la cosmovisión que se produjo en esa época, en la época de la Reforma, en que abrazaron los países que fueron mayormente influenciados por el protestantismo. Pero la mayoría de las veces el término calvinismo señala ese sistema doctrinal confesado por las iglesias reformadas, donde Dios reina soberano, tanto en la salvación de los pecadores, como en la vida cristiana y en la adoración de su pueblo. No sé si ustedes ven, pero cuando uno define el calvinismo de esa manera, hay un énfasis en la soberanía de Dios, y por eso, como estamos estudiando la soberanía de Dios, es importante ver el tema desde el punto histórico, de dónde viene y a lo que se refiere. Así que
nosotros tenemos que aclarar que ese énfasis de la soberanía de Dios, de la centralidad de Dios, no se la inventó Calvino. Nosotros entendemos que ese énfasis está en las Escrituras, es de las Escrituras. Así que Calvino, de hecho, no fue el primero que enseñó estas cosas, no. Piensen en Agustín de Hipona, por ejemplo, que es anterior a Calvino, él no fue el primero. Yo no quiero hablar de Pablo, etcétera, no. Piensen simplemente en Agustín, Calvino no fue el primero que se lo inventó. Así que el calvinismo no es otra cosa, sino que la expresión del cristianismo bíblico llevado a sus últimas consecuencias. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Eso es lo que queremos enseñar, ese es el punto. Eso es lo que lleva en la mente la idea de calvinismo. Spurgeon dijo una vez, la antigua verdad que predicó Calvino, que Agustín predicó, que Pablo predicó, es la verdad que debo predicar hoy, o de lo contrario yo sería infiel a mi conciencia y a mi Dios. Así que si hablamos de calvinismo, nos referimos a esa perspectiva teocéntrica que debe gobernarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Esa es la idea. Antes de que el pastor Lester se siente, yo quisiera que, pastor, ¿usted podría ponerse de pie, por favor? Un momentito nada más. Antes de que él se siente, yo quería que todos desde su asiento levanten una mano para felicitarlo por su cumpleaños. Muchas felicidades de su cumpleaños, pastor. Le íbamos a cantar feliz cumpleaños, pero empezamos tarde. Que Dios lo guarde y le bendiga. Cuando se acabe la clase pueden acercarse y estrujarlo y abrazarlo, etcétera, etcétera. Doblemente. Por ser padre y por ser su cumpleaños. Así que, hermano, nuestra posición es calvinista, en oposición a lo que se entiende como doctrinas arminianas. En ese sentido somos calvinistas. Ahora, ¿quién es Jacobo Arminio? ¿Cómo nació el arminianismo y de dónde viene y qué hay detrás? Bueno, yo le quise poner una fotico de Jacobo Arminio porque siempre ponemos fotos de Calvino, pero no sabemos cómo luce ese señor, así que ahí está, para que lo conozcan. Ese señor es Jacobo Arminio. Él fue un pastor y teólogo neerlandés. Estoy usando la palabra a propósito porque aprendí muchas cosas con respecto a eso. Neerlandés. Estudió bajo la dirección de una persona que Calvino dejó en su lugar, que se llama Teodoro Beza, en 1582. Así que este señor Jacobo Arminio tenía una formación teológica que fue profundamente calvinista. Pero entonces, ¿qué pasó? O sea, el señor era calvinista. Bueno, Arminio fue ordenado al ministerio pastoral en el año 1588 y fue nombrado pastor en Ámsterdam. Allí, el hombre se dio a conocer y adquirió muchísimo renombre. Un año más tarde de su ordenación, los dirigentes de la iglesia de Ámsterdam le dijeron, mira, nosotros necesitamos que tú refutes las opiniones de un teólogo muy conocido que se llama Dirk Cohnert. Ese señor se oponía a algunas de las doctrinas calvinistas, en particular al tema de la predestinación. Y ustedes ven por dónde que va el asunto. En su preparación para ese debate, Arminio se fajó con los estudios de Cohnert, pero se envenenó. Terminó más bien refutando el calvinismo y lo declaró totalmente insostenible. Le pasó eso a Arminio. Él empezó por aquí, iba a refutar a Cohnert y dijo, no, pero es que el calvinismo no se sostiene. Aún habiendo refutado el calvinismo, no sé quién en Ámsterdam lo mandó para la Universidad de Leiden para que él fuera profesor ahí, para que fuera catedrático de esa universidad. De hecho, para que dirigiera la cátedra de esa universidad. Eso trajo como consecuencia que él se opusiera con los calvinistas muy de frente. Estamos hablando de un lugar donde hay muchas iglesias calvinistas y eso le trajo una oposición muy fuerte a él, sobre todo de un profesor de esa facultad que se llamaba Francisco Gomaro. Me cansé de buscar una foto de Francisco Gomaro, no encontré una foto de Francisco Gomaro, no sé por qué. Pero ese hombre es importante porque se le opuso, se le enfrentó de una manera fuerte a Arminio. Ahora, ¿qué pasaba allí? ¿Qué pensaba Arminio? Es importante que nosotros sepamos que en lo que se refiere a la predestinación, que era el tema de Cohnert, en ese sentido, tanto unos como los otros, tanto los arminianos como los calvinistas, afirmaban que la predestinación es para salvación, es una enseñanza bíblica. Ambos lo creían. Pero mientras el calvinismo enseñaba que los elegidos ejercen fe,
porque fueron predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad. Los calvinistas afirmaban eso. Arminio enseñaba más bien que Dios predestinó a todos aquellos que él sabía de antemano que iban a creer. Ahora, yo no sé si a ustedes les pasó lo que a mí. Yo había oído esa frase antes, que él afirmaba que los cristianos se iban a creer, pero Dios eligió a esos que ya de antemano iban a creer. Y yo me preguntaba, pero ¿cuál es el punto que hay aquí? Y me pareció muy interesante un comentario que hace Samuel Waldron. Él hizo unos comentarios de la Confesión de Fe, y leyendo sobre este punto en particular, decía Waldron, imagínense al hombre no creado. Ahora, Dios decide crear al hombre. Dios sabe que él iba a creer. Dios lo está creando, Dios lo sabe todo. Ahora, ¿cómo Dios sabe que él iba a creer? Hermano, porque él decretó que iban a creer. O sea, él lo decretó, estos son mis elegidos, estos son los que van a creer. Entonces, realmente, no tiene sentido huir del decreto de Dios. Realmente lo que se está tratando de hacer, cuando uno se acerca con humildad al arminianismo, es huir del decreto de Dios, de poder decir que Dios tiene control de todo. Es un deseo, si se quiere, tal vez, de defender a Dios en ese sentido, de darle una salida, o de estudiar la teología desde el punto de vista práctico, de lo que vemos con nuestros ojos. O sea, de una forma horizontal, en lugar de una forma vertical, de cómo lo ve Dios. Hermanos, si Dios sabía que ellos iban a creer, fue porque Él lo decretó. ¿Sí o no? Él lo sabe, ¿por qué? Porque lo decretó así. Así que el foco de la discusión y del debate no era si había predestinación o no, ambos creían eso, sino la base de la predestinación. ¿Quién es que decide? No, el hombre cree, él solo, por sí mismo. Pero Dios fue que lo creó y Dios lo sabe todo. Entonces, es sobre esa base. Por otra parte, también es importante señalar que Arminio creía que la caída había arruinado completamente la raza humana, dejándola bajo el dominio del pecado. Él creía eso. Él decía, la voluntad del hombre no es libre de hacer ningún bien a menos que sea libertada por el Hijo de Dios a través del Espíritu de Dios. Él creía eso. Así que en ese sentido, estaba de acuerdo con Agustín, estaba de acuerdo con Lutero, estaba de acuerdo con Calvino. El punto donde se apartó de estas personas fue en el hecho de que para él la gracia de Dios es necesaria para la salvación, pero no asegura la salvación de nadie. En otras palabras, la gracia es una condición necesaria para la salvación, pero no es suficiente para la salvación. Dios pone su gracia ahí y todo el que quiere la toma, pero el que no quiere no la toma. La gracia está disponible, pero no salva a nadie. No salva a nadie. Así que, en ese sentido, Arminio declara, toda persona no regenerada posee una voluntad libre y capacidad de resistir al Espíritu Santo, de rechazar la gracia de Dios que le es ofrecida, de menospreciar el consejo de Dios contra sí mismo, de rehusar aceptar el Evangelio de la gracia y de no abrirle a aquel que toca la puerta de su corazón. Así que, si el pecador no responde al llamado, es totalmente su culpa, se le ofrece libremente el Evangelio. Pero si él no responde, totalmente su culpa. En eso estamos totalmente de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, ¿sí o no? Ok, bien, ese sí fue más alto, o sea que se están despertando, estamos de acuerdo. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿y si el pecador dice que sí? Si el pecador acepta, o sea, él tiene libertad para decir que no, él dice que no. Bien. Y si él dice que no, es su culpa. Pero ¿y si acepta? ¿De dónde viene el poder para que él diga que sí? Ese es el punto. Dice Arminio, la salvación depende en última instancia de la decisión humana. De la decisión humana y no de la soberanía de Dios. Él dice, el hombre puede resistir, pero el hombre también es el que acepta. Nosotros sabemos que para que el hombre acepte debe ser transformado. Ese es el punto. La salvación depende en última instancia de la decisión humana y no de la soberanía de Dios. Luego de que se murió Arminio en el 1609, sus seguidores fueron más, Arminio era un poquito más suave, los seguidores eran todavía más acérrimos seguidores de Arminio que Arminio mismo. Y ellos fueron acusados de herejía y en el 1910 se juntaron y presentaron a los Estados de Holanda un tratado de protesta.
un memorial de protesta en el que ellos planteaban su posición, incluyendo en la segunda parte de ese documento los 5 puntos de su propia doctrina. Son los 5 puntos del arminianismo, si se quiere, y dicen lo siguiente. Primero, la depravación que vino al hombre por causa de la caída no debe describirse como total. El hombre posee aún la habilidad de inclinar su voluntad a fines buenos. Segundo, Dios elige o reprueba en base a la fe o a la incredulidad preconocida. Tercero, Cristo murió por todos los hombres y por cada uno de ellos, aunque solo los creyentes son salvos. Cuarto, la gracia de Dios puede ser resistida. Quinto, en esta vida es imposible llegar a tener la seguridad de salvación, a excepción de que se tenga una revelación personal. Como ustedes pueden ver, este documento defiende la expiación universal, que hablamos de eso en la clase pasada, y también que la predestinación, como ya dijimos, está basada en la presencia de Dios, es decir, en el conocimiento que tiene Dios de esos que van a ejercer fe. También afirman que el pecador puede resistir la gracia de Dios, y este teólogo Orr dice, esta última frase de que el pecador puede resistir la gracia de Dios no es muy acertada, porque todos tienen que admitir que en algún sentido la gracia es resistible. El único punto a debatir es la naturaleza del poder que en el caso del regenerado vence eficazmente esa resistencia. En otras palabras, el que es regenerado, ¿cómo vence la resistencia al Espíritu Santo? ¿Por cuál poder? O sea, ¿es el mismo el que lo determina o es algo de fuera? Porque ya dijimos, y él estuvo de acuerdo, Arminio estuvo de acuerdo, en que el hombre está corrompido, que su naturaleza está corrompida. Así que ¿de dónde viene ese poder? Esos artículos de ese documento fueron firmados por 46 ministros de la protesta, arminianos, remonstrantes. Los calvinistas se prepararon y le devolvieron y prepararon una contraprotesta, pero no se ponían de acuerdo. Hermano, esto es un chisme que llegó a niveles políticos, o sea, una cosa grande, un país entero en este asunto, una cosa bastante importante. Así que decidieron resolver el asunto llamando a un sínodo, y fueron invitados a ese sínodo iglesias de todos los lugares, nacionales y hasta de fuera, reformadas. Ahora, ¿qué significa la palabra sínodo? Porque nosotros decimos sínodo de Dort, los 5 puntos del calvinismo. Pero ¿qué significa la palabra sínodo? La palabra sínodo significa literalmente caminar juntos. Ellos se reúnen para eso, para caminar en un mismo sentido, en ideas. Y en referencia a las iglesias protestantes, se refiere a la junta de ministros encargados de decidir sobre asuntos eclesiásticos. Ese sínodo, esa reunión de esa junta de ministros para decidir sobre asuntos eclesiásticos, se llevó a cabo en la ciudad de Dordrecht, en los Países Bajos. Y yo me preguntaba, ven acá, pero si fue en Dordrecht, ¿por qué se llama el sínodo de Dort? Yo no sé si soy el más raro, pero me lo pregunté, no sé si ustedes se lo habían preguntado alguna vez. Sínodo de Dort, pero fue en Dordrecht, en los Países Bajos, en Netherlands. ¿Qué es eso? ¿Qué son los Países Bajos? Bueno, yo me tomé la libertad de ponerle un mapita a ustedes aquí, de ese asunto. Eso es Europa, para los que no lo saben, este es de España. Yo nunca he estado, pero Ricky sí ha estado, o sea que él, cada vez que se une conmigo, él se toma la libertad de humillarme porque tú no has estado en España, yo sí, está bien. Ya iré, si Dios lo permite. Señores, los Países Bajos están aquí. De este lado está Alemania y de este lado está Bélgica. ¿Ustedes lo ven? Ahí. Este pedacito de tierra. Cuando ustedes le mencionan los Países Bajos, yo no sé si como a mí, pero tú piensas, pero los Países Bajos, pero eso no es Holanda, no. Es un grupo de países, en mi mente, se dividen como en regiones, donde Holanda es la más importante, pero no es de Holanda que se trata, se llaman los Países Bajos. Y estamos hablando de un lugar donde hay ciudades importantísimas como La Haya, como Ámsterdam. Cuando usted piensa en Holanda, usted piensa en molino de viento. Esa gente tiene una tecnología interesantísima. ¿Ustedes saben por qué se llama Países Bajos? La palabra Netherlands. La palabra Netherlands significa, la primera parte, Nether, que está bajo el nivel del mar, y land, la tierra. La mayoría de esos países está bajo el nivel del mar. Los molinos no son solamente y simplemente para producir energía, es para sacar el agua.
Tienen una serie de canales, una tecnología increíble para sacar el agua de la tierra. Y ellos viven ahí, en ese lugar. De hecho, ha sucedido que falló la tecnología, no recuerdo ahora el año, y hubo un problema, se le llenó las ciudades se llenaron de agua, pero muchas ciudades. Esa gente tienen, vamos a decirlo de esta manera, unos cerebros impresionantes. Fíjense el tipo de cultura que ellos tienen ahí. Estamos hablando de que Rembrandt es de ahí. Es un país con una apertura cultural increíble e impresionante. Yo no pude evitar pensar, una reunión como esa en nuestro país, ¿qué cambios culturales y espirituales no hubieran podido suceder? ¿Cuántos beneficios no tuvieron esa gente por la misericordia de Dios de discutir estos temas? La doctrina de la gracia. Impresionante. Sin embargo, cuando yo pienso en Holanda hoy, yo no sé si es el caso de ustedes, cuando yo pienso en los Países Bajos, hay que pensar en la apertura que hay con la prostitución, con las drogas. Eso es increíble. Es increíble cómo esta gente desecharon la bondad de Dios para con ellos. Y eso se grabó en mi mente y se grabó en mis corazones. Bueno, ellos se reunieron ahí, en Dordrecht. A propósito, se dice el sínodo de Dort. Increíble. Porque ese era un nombre coloquial, le decían Dort a Dordrecht. Como le decimos San Francisco nosotros a San Francisco de Macorís. Ellos le decían Dort, por eso se llama sínodo de Dort. Yo me preguntaba, pero no fue en Dordrecht, porque le dicen Dort. Fue por eso. Se reunieron ahí, desde el 13 de noviembre del 1918 hasta el 9 de mayo de 1619. Habían presentes 84 miembros, 18 comisionados. Estaban ahí la crema de la crema de lo intelectual eclesiástico de la época discutiendo estas cosas. Ahora, los cánones del sínodo de Dort condenaron la posición arminiana y presentaron 5 puntos que han sido conocidos como los 5 puntos del calvinismo. Estos son, primero, la depravación total del hombre. Segundo, la elección incondicional. Tercero, la expiación limitada o la expiación particular. Cuarto, la gracia irresistible. Y quinto, la perseverancia final de los creyentes. Estos 5 puntos doctrinales, defendidos por la Confesión de Fe Bautista de 1689, es el sistema de doctrina que nosotros entendemos que es enseñado en las Sagradas Escrituras. Estos puntos, por un lado, enseñan que solo algunos de entre los miembros de la raza humana pecadora que ellos alcancen la fe debe atribuirse al consejo eterno de Dios. Dios eligió en Cristo un número definido de seres humanos para la salvación, en tanto que en su justicia dejó a los demás entregados a la perdición. Con respecto a la muerte de Cristo, afirman que la muerte de Cristo es suficiente para expiar los pecados de todo el mundo. Sin embargo, su obra de expiación está limitada en el hecho de que Dios tenía la intención de que fuese eficaz solamente para quienes fueron elegidos desde la eternidad para la salvación. Como vimos, también estos puntos afirman la total depravación de la raza humana, la gracia irresistible de Dios y la perseverancia final de los santos por la obra preservadora de la gracia de Dios. Así que en más detalle veamos ahora qué enseña la confesión con respecto a estas doctrinas que fueron creídas y defendidas por esas congregaciones bautistas inglesas del siglo XVII. La primera de ellas es la depravación total del hombre. Ahora, cuando nosotros decimos que el hombre está totalmente depravado, eso no significa que el hombre es todo lo malo que él pudiera llegar a ser, ni tampoco que el hombre sea completamente incapaz de hacer algo relativamente bueno. Más bien, nosotros estamos afirmando que la corrupción del pecado alcanzó al hombre en todas sus facultades y que éste quedó completamente imposibilitado de salvarse o disponerse a sí mismo para la salvación. La confesión de fe enseña eso, explica eso, en el capítulo 6, en los párrafos 2 y 3.
Dice así, yo le puse un pedacito, perdonen la cantidad de letras, pero quería que vieran la confesión de fe y leer juntos lo que ella enseña en ese sentido. Dice, hermano, yo le puse a ustedes allí, en los bosquejos. ¿Quiénes no tienen bosquejos? Mi diácono personal les va a ayudar. Bueno, allá atrás está el documento. Yo les puse en los bosquejos los textos para apoyar estas declaraciones que yo voy a leer ahora. Eso es importante, porque esta no es la opinión de estos hombres. Estos hombres descubrieron que esto era enseñado así en las Escrituras. Dice así, párrafo 2, por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y perdieron la comunión con Dios. El pecado de ellos nos envolvió a todos, y a través de este pecado la muerte pasó a todos los hombres. Por supuesto, cuando nosotros escuchamos este lenguaje, inmediatamente vienen a nuestra mente versículos. ¿Sí o no? Sigue diciendo, todos los hombres vinieron a ser muertos en pecado, y totalmente corrompidos en todas sus facultades, y partes del alma y del cuerpo. Párrafo 3, dice, siendo ellos la raíz de la raza humana, y por la ordenanza de Dios, estando Adán en lugar de toda la humanidad, la culpa de este pecado fue imputada a su posteridad, y la naturaleza corrompida se transmitió a aquella que desciende de ellos según la generación ordinaria. Todos los hombres, siendo concebidos en pecado y por naturaleza hijos sujetos a la ira de Dios, muchos versículos viniendo a nuestras mentes, siervos del pecado y sujetos a la muerte, son dados a inexplicables miserias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesucristo los libere. Yo quise nada más ponerle un saborcito ahí de lo que dice la confesión de fe. Vamos a usar solamente 2 textos de ejemplo. Como dije en la clase pasada, si ponemos todos esos textos, nos vamos a pasar mucho tiempo tratando de verlos todos. Yo se los puse ahí porque para mí fue bastante interesante poder ir sobre ellos y ver cómo estos hombres, hermanos, se fajaron a descubrir, a tomar lo que Dios les estaba dando por medio de la iluminación de lo que es realmente su voluntad para con los hombres. 2 textos de ejemplo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, miren, los teólogos no se inventaron que Adán era nuestro representante y que el pecado pasó a todos, no se lo inventaron. Lo enseña la Biblia. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Todos pecaron. Todos son pecadores, no porque pecan, sino porque fueron representados en Adán, todos. Y a todos les fue pasado el pecado. Eso es lo que enseña ese versículo. Otro versículo, Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice Pablo, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos, mejores que los judíos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, o sea, todos en la humanidad, judíos como griegos, están todos bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, pero que es en su propia fuerza y ellos tienen la libertad. No hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Eso es lo que enseña. Esta doctrina se opone a la doctrina arminiana, que niega la total depravación del hombre y la total imposibilidad del hombre para salvarse sin la obra todopoderosa de la gracia de Dios. Dicen los arminianos que nosotros podemos producir el cambio y que eso se ve tomando una resolución y se ve físicamente. Se ve cuando uno se pone, por medio de un acto físico, se pone de pie o levanta su mano o viene al frente en la iglesia o algo similar. Para ellos, ese acto, esa resolución personal, puede ser considerada como idéntica al cambio que se produce en el hombre en la conversión. Pero hermanos, yo entiendo la intención de ellos. Sin embargo, eso es totalmente contrario a lo que enseña las Escrituras. Dice el Señor muy claramente, totalmente claro, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Eso es lo que la Biblia enseña. Y nosotros debemos ser fieles, como dice Spurgeon, a lo que enseñan las Escrituras, a lo que enseñó Pablo, a lo que enseñó Calvino, a lo que enseñó Agustín.
Si venir a Cristo, adelante. Lo que pasa es que yo lo pensé cuando lo dije, lo pensé cuando lo dije, pero la verdad es que ellos también enseñaron lo que dice la Escritura. No todo lo que ellos enseñaron lo dice la Escritura. Me están mencionando un versículo y yo la voy a referir a la clase pasada donde manejamos algunas controversias que tienen y oposiciones que tienen estas doctrinas, porque hay versículos. ¿Cuál fue el versículo que tú mencionaste, Loti? Perdón. Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. La clase pasada nosotros manejamos las objeciones para, con libertad en esta clase, poder enseñar, y ahí están los versículos, para poder enseñar con más libertad y tranquilidad, poniendo las objeciones a un lado, habiendo sido convencidos en la clase pasada de estas cosas, poder estudiar más tranquilamente qué piensan los arminianos y qué piensan los calvinistas. Vamos a seguir adelante. Dice, nos quedamos en que ellos piensan que por un acto físico, por un acto público, realmente eso es similar o equivalente a la conversión. Y lo lamentable también es que algunas personas, algunas iglesias y pastores que se definen a sí mismos como calvinistas, o sea que no son arminianos, que creen en las doctrinas de la gracia, como la estamos enseñando aquí, que fueron definidas en ese sínodo de Dort. Bueno, Ricky me haría ser específico, por lo menos en 4 de ellas, por lo menos en 4 doctrinas. Algunas personas que creen en estas doctrinas, cuando predican el Evangelio, le piden a los no creyentes que hagan estas cosas, le piden que levanten sus manos, le piden que vengan al frente, o que reciten la oración del pecador. Y cuando el pecador hace eso, ellos le aseguran que ahora es salvo y que es salvo por haber orado, o cosas como esas. Le dicen que Cristo murió por él. ¿No recuerdan que lo vimos en la clase pasada? Le dicen ese tipo de cosas. Que ahora todo depende de su decisión, usando la misma metodología y la misma terminología, si se quiere, del arminianismo. Hermanos, la verdad es que no, nosotros estamos estudiando la soberanía de Dios. Dios es soberano en todos los órdenes, todos los órdenes. La elección incondicional. Cuando hablamos de la elección incondicional, nos referimos al hecho de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, soberanamente escogió obrar en unos la salvación que no merecían. Y esto por el puro afecto de su voluntad. Esta doctrina no solo es la enseñanza clara de las Escrituras, como hemos visto en la clase pasada, sino que se desprende, lógicamente, de la depravación total del hombre. Si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, entonces es impotente para salvarse a sí mismo. Así lo enseña la Confesión de Fe en el capítulo 3, en los párrafos 3 al 7. Dice así, párrafo 3. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio del Señor Jesucristo, para alabanza y gloria de su gracia. Inmediatamente Efesios capítulo 1 viene a nuestras mentes. A los demás, Él ha dejado para que sean condenados en sus pecados, para alabanza de su gloriosa justicia. Capítulo 4, de párrafo 4. En estos hombres y ángeles, así predestinados, dice la confesión, y preordenados, están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar, ni se puede disminuir. Párrafo 5. Aquellos que Dios ha predestinado para vida desde antes que fuesen puestos los fundamentos del mundo, conforme a su eterno e inmutable propósito y al consejo y beneplácito secreto de su propia voluntad, los ha escogido en Cristo, para la gloria eterna, mas esto por su libre gracia y puro amor. Es por gracia, no por obras, sin cualquier otra cosa en la criatura, como condición o causa que les mueva a ello, para que nadie se gloríe. Párrafo 6. Así como Dios ha designado los elegidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito libre y eterno de su voluntad, ha preordenado también los medios para ello. Por eso Rafaelito trajo en la última clase que él dio aquí, hace 3 clases, la oración cambia las cosas. Él quería introducir el concepto de que Dios usa medios. Dios usa medios. Ha preordenado también los medios para ello. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán,
son redimidos por Cristo y en su debido tiempo eficazmente llamados a la fe en Cristo por el Espíritu Santo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, por medio de la fe, para salvación. ¡Wow! ¡Qué específicos! ¡Qué detalle de escoger cada palabra para no dar su opinión, sino la opinión de las Escrituras! Nadie más será redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Párrafo 7. La doctrina de este alto misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado. Como decíamos en la clase pasada, hermanos, usemos esto para la gloria de Dios. Tenemos que aprender estas cosas para conocer más a Dios. Pero esto no va a paz. Nosotros pecamos continuamente, pero Dios ha prometido perdonar nuestros pecados. Gloriosa gracia de Dios. Dice, para que los hombres, persuadidos de su vocación eficaz, se aseguren de su elección eterna. Haz firme tu conversión y atendiendo a la voluntad revelada de la palabra de Dios, cedan a la obediencia a ella. De esta manera, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y también de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Vamos a ver un texto de ejemplo. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes? A vosotros, que andabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ustedes estaban muertos, no podían elegir lo bueno, andaban en sus delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en esos pecados en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hermanos, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y yo quise que ustedes vieran aquí esa relación que hay en estos tres versículos. Dice, Él os dio vida a vosotros, pero hay otros que son hijos de ira. Nosotros éramos como los demás, pero nosotros nos dio vida. ¿Lo ven? Eso es lo que dice el texto. A nosotros Él nos dio vida, pero nosotros éramos como los demás. Hay un grupo que todavía queda. Esos son los demás. La pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué yo? O sea, ver nuestro pecado y preguntarnos, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Por el puro afecto de su voluntad. La expiación limitada. La expresión limitada se opone, no sé si ven, hay una relación 1 a 1 contra los 5 puntos que los arminianos proclamaron en Londres, en Ámsterdam. Esta doctrina se opone a la redención universal, que nos dice que Cristo murió por todos, haciendo posible la redención de todos, pero sin asegurar la salvación de ninguno. Noten cómo lo dice, cómo lo enseña esto, la redención universal, perdón, la expiación limitada. La confesión en el capítulo 8, en los párrafos 5 y 8, dice: el Señor Jesucristo, por su perfecta obediencia y por el sacrificio de sí mismo, se ofreció una sola vez por el Espíritu Eterno de Dios y ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Él ha efectuado la reconciliación, versículos viniendo a nuestras mentes, y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos dados por Él al Padre. Párrafo 8. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido eterna redención, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a Él por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles eficazmente a creer y a obedecer, gobernando el corazón de ellos por su palabra y Espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su gran poder y sabiduría, y de la manera y por los caminos que están más en conformidad con su maravillosa e inescrutable dispensación. Todas estas cosas, dice la confesión, son hechas en su libre y soberana gracia, e incondicionalmente, ya que nada de mérito es previsto por Él
en sus elegidos. Nada de mérito, nada de mérito. Un texto de ejemplo, Juan capítulo 10, versículo 26. Pero nosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. No sois de mis ovejas, las mías. Hay un grupo que no es de sus ovejas. En cuarto lugar, la gracia irresistible. Gracia irresistible no significa que Dios obliga al hombre a hacer lo que no quiere hacer. Nosotros usamos la palabra irresistible muchas veces en ese sentido. Por ejemplo, si a alguien lo van a secuestrar, decimos que no pudo resistirse, fue irresistible el secuestro. Pero eso pasa con la palabra aún en otros sentidos del lenguaje ordinario que nosotros usamos, como cuando alguien tiene una personalidad irresistible, por ejemplo. Ese no es mi caso, por supuesto. Por eso algunos prefieren llamar a esta doctrina, en vez de así, llamarla como gracia eficaz. Gracia eficaz. Lo que hace la gracia de Dios es, la gracia eficaz de Dios es, eficazmente inclinar nuestra voluntad para que hagamos voluntariamente su voluntad. Inclinar eficazmente nuestra voluntad para que hagamos voluntariamente su voluntad. La confesión trata este tema en el capítulo 10, en los párrafos 1 y 2. Dice: aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada en su tiempo señalado y aceptado, llamar eficazmente por su palabra y por su espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que se hallaban por naturaleza para darles vida y salvación por Jesucristo, de las tinieblas a su luz admirable. Esto lo hace iluminando espiritualmente su entendimiento. Él le ilumina el entendimiento al pecador. Dios lo hace. A fin de que comprendan las cosas de Dios. Le quita el velo, quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne. Renovando sus voluntades y su poder soberano, determinándoles a hacer aquello que es bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Párrafo 2. Este llamamiento eficaz depende de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna manera de alguna cosa prevista en el hombre, el cual en esto el hombre es enteramente pasivo, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo adquiere la capacidad de responder a este llamamiento y de recibir la gracia ofrecida y transmitida en él. Esto sucede por el mismo poder, dice la confesión, que obró la resurrección de Cristo de los muertos. Vamos a poner un par de textos para dar ejemplos de esto. Dice en Efesios capítulo 1, versículo de oración, de 18. Mi oración es, dice Pablo, que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Ellos no lo sabían, esa era la oración de ellos, para que ellos sepan eso. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Lo que ustedes tienen en los santos, en Cristo. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? Para que ustedes sepan cuál es el poder de Dios. El poder de Dios para con ustedes. Nosotros lo que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo, ese mismo poder que actúa en vosotros para que ustedes se conviertan, para que sus ojos sean abiertos, fue el poder que fue necesario para que Cristo fuera levantado de los muertos. Hermanos, la Biblia está diciendo, Dios nos está diciendo, que para que una persona crea, tiene que venir Dios, con el poder que fue necesario para resucitar a Cristo, a resucitar a una persona que estaba muerto. Eso es lo que está diciendo. Gloria a Dios por eso. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Yo puse este versículo del Antiguo Testamento porque en la clase pasada me dijeron, pero pon uno del Antiguo Testamento, cita Isaías. Entonces, para complacer a este grupo, a esa facción de la clase, le puse, esto no es de ahora. Este asunto de la salvación hecha por Dios, no es de ahora. Este es el plan de Dios. El plan de Dios.
Fíjense lo que dice Ezequiel 36, 26. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Ven por dónde voy? ¿Ven el énfasis del versículo? Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis haré que obedezcan, haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Dice ese texto, dice, os daré. No es que ustedes van a decidir y lo van a obtener, no. Os daré y pondré, quitaré y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bien. Ahora, la soberanía de Dios. Yo quiero traer el balance de la clase pasada. Nosotros en esta iglesia nosotros creemos en la libre oferta del Evangelio. Lo creemos, tal como lo enseñan las Escrituras. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Por eso la Biblia enseña que hay que predicarle a todo el mundo. Dios ha decretado salvar a los perdidos, dice la Biblia, a través de la predicación, a través de la locura de la predicación. Es una locura. O sea, un hombre se va a convertir porque le hablen. Es una locura. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Nosotros creemos que la Biblia enseña eso. Por eso nosotros nos oponemos a la enseñanza de los hipercalvinistas que dicen que son elegidos, se van a convertir como quiera. No, hermanos, nosotros no creemos eso. Nosotros no creemos eso. Por último, la perseverancia final de los santos. Esa doctrina, la perseverancia final de los santos, enseña que aquellos que han sido elegidos soberanamente por Dios, aquellos por quienes Cristo murió, los cuales fueron en su tiempo llamados eficazmente a salvación, de ninguna manera pueden caer del estado de gracia y perderse. Esa es la enseñanza de la confesión en el capítulo 17, en el párrafo 1. Dice la confesión en el párrafo 1 lo siguiente: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta, no, eso no lo dice aquí, vino el versículo a mi mente, perseverarán en él hasta el fin, y serán salvos por toda eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Sigue diciendo, y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán sin embargo arrancarles del fundamento y la roca a que por fe están aferrados en su mano. A pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede nublárseles, y a veces sucede, nos pasa, y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, aún es el mismo, y ellos serán guardados, sin duda alguna, porque Él no cambia, y Él lo juró, por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Amén. Dos textos de ejemplo. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Él la empezó, Él la perfeccionará. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también, vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Dios prometió. ¿Faltará a su promesa? No, al contrario, nos sella. Y nos dio el Espíritu, dice el versículo 14, como garantía de nuestra herencia.
como para que no nos quede duda. Él mismo vino a vivir dentro de nosotros como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida por Dios. O sea, es para que ustedes tengan en mente, ustedes son posesión adquirida. Tengan en mira eso, su redención. Ustedes van a ser redimidos para alabanza de su gloria. Yo quiero concluir con algunas ideas. Estas doctrinas, hermanos, son llamadas las doctrinas de la gracia. Y por todos los textos bíblicos que vimos en las clases pasadas, y por todo lo que ustedes tienen allí en sus bosquejos, que sustentan estas doctrinas, nosotros podemos ver claramente la soberanía de Dios mostrada con gracia hacia sus criaturas. De verdad que es mi oración, y quiera Dios, y que sea la oración de ustedes, usar estas verdades que nosotros hemos visto aquí para transformarnos por medio de su Espíritu en santidad, en amor, en devoción, en adoración al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Yo la verdad me siento muy gozoso de haber sustituido a Rafaelito en estas clases. Espero en el Señor que haya sido de beneficio para vuestras almas. Yo quisiera pedir a dos de ustedes que por favor se pongan de pie y que despidamos la clase, que oremos por Rafaelito para que pueda venir y enseñarnos más cosas, y también para que nuestros corazones sean preparados para ver a Cristo, el Rey de Gloria. Dos hermanos, por favor, que se pongan de pie y que oren por estas cosas. Uno, me falta uno, teólogo. Usted mismo, doctor. Oremos, hermanos. Vida cristiana y en la adoración de su pueblo. No sé si ustedes ven, pero cuando uno define el calvinismo de esa manera, hay un énfasis en la soberanía de Dios. Y por eso, como estamos estudiando la soberanía de Dios, es importante ver el tema desde el punto histórico, de dónde viene y a lo que se refiere. Así que nosotros tenemos que aclarar que ese énfasis de la soberanía de Dios, de la centralidad de Dios, no se la inventó Calvino. Nosotros entendemos que ese énfasis está en las Escrituras, es de las Escrituras. Así que Calvino, de hecho, no fue el primero que enseñó estas cosas. No. Piensen en Agustín de Hipona, por ejemplo, que es anterior a Calvino. Él no fue el primero. Yo no quiero hablar de Pablo, etcétera. No. Piensen simplemente en Agustín. Calvino no fue el primero que se lo inventó. Así que el calvinismo no es otra cosa, sino que la expresión del cristianismo bíblico llevado a sus últimas consecuencias. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Eso es lo que queremos enseñar. Ese es el punto. Eso es lo que lleva en la mente la idea de calvinismo. Spurgeon dijo una vez, la antigua verdad que predicó Calvino, que Agustín predicó, que Pablo predicó, es la verdad que debo predicar hoy, o de lo contrario yo sería infiel a mi conciencia y a mi Dios. Así que si hablamos de calvinismo, nos referimos a esa perspectiva teocéntrica que debe gobernarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Esa es la idea. Antes de que el pastor Lester se siente, yo quisiera que, pastor, ¿usted podría ponerse de pie, por favor? Un momentito nada más. Antes de que él se siente, yo quería que todos desde su asiento levanten una mano para felicitarlo por su cumpleaños. Muchas felicidades de su cumpleaños, pastor. Le íbamos a cantar feliz cumpleaños, pero empezamos tarde. Que Dios lo guarde y le bendiga. Cuando se acabe la clase pueden acercarse y estrujarlo y abrazarlo, etcétera, etcétera. Doblemente. Por ser padre y por ser su cumpleaños. Así que, hermanos, nuestra posición es calvinista, en oposición a lo que se entiende como doctrinas arminianas. En ese sentido somos calvinistas. Ahora, ¿quién es Jacobo Arminio? ¿Cómo nació el arminianismo y de dónde viene y qué hay detrás? Bueno, yo le quise poner una fotico de Jacobo Arminio porque siempre ponemos fotos de Calvino, pero no sabemos cómo luce ese señor, así que ahí está, para que lo conozcan. Ese señor es Jacobo Arminio. Él fue un pastor y teólogo neerlandés. Estoy usando la palabra a propósito porque aprendí muchas cosas con respecto a eso. Neerlandés. Estudió bajo la dirección de una persona que Calvino dejó en su lugar, que se llama Teodoro Beza, en 1582. Así que
Este señor Jacobo Orminio tenía una formación teológica que fue profundamente calvinista. Pero entonces, ¿qué? Padre de los cielos, nosotros venimos delante de ti, poniéndonos nosotros mismos delante de tu presencia, con todos nuestros pecados y debilidades. Señor, sabiendo que tú eres un Dios bueno que controla todas las cosas. Y por eso nosotros nos sentimos confiados de ponerlas en tus manos, sabiendo que siendo bueno y controlando todo, tú vas a llevar todo a bien para tu gloria. Nosotros no queremos que esto que vemos en las clases, no de esta clase, sino en todas las clases que hemos tomado, no queremos verlo como un simple conocimiento intelectual, sino que necesitamos, Señor, necesitamos poder tener una imagen tuya como la que es correcta y que eso haga que, como decíamos, podamos verte tal como eres, grandioso y magnífico, y eso nos mueva a ser transformados, a ser más santos y a adorarte mejor. Padre Celestial, yo te pido por los estudiantes y también por el profesor, para que tú vengas y nos asistas, porque sin ti, Señor, no vamos a poder hacer nada. Pero tuya es la gloria y tuya es la magnificencia y el poder. Y por eso venimos a ti, Señor, por ser un Dios santo 3 veces y poderoso. Y es en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que te lo pedimos. Amén. En las últimas clases, nosotros hemos estado viendo la soberanía de Dios como parte de los atributos de Dios, como un todo. Y primero iniciamos a explicar, esta confesión de fe es calvinista en su teología. Ahora bien, decir que nuestra confesión es calvinista, nosotros tenemos que definir el término con cuidado. Primero, porque muchos, cuando uno define una doctrina, inmediatamente, eso es algo malo. Definirla es decir que es doctrina de hombres. Eso en primer lugar. Así que si uno le pone un nombre a una doctrina y la define, ya, eso es doctrina de hombres. Y no es así. Así que es bueno que nosotros aclaremos el término. Miguel, ¿tú tienes alguna pregunta? Ok. En segundo lugar, muchos tienen prejuicios contra el término, contra el calvinismo por sí mismo. Y por eso que ya habíamos dicho, por el tema de la elección, por el tema de la expiación limitada. Y en tercer lugar, porque realmente el término calvinismo puede ser usado legítimamente en otras maneras, en otros sentidos. Por ejemplo, el término calvinismo se usa para hablar de las enseñanzas de Calvino. Otros llaman calvinismo a la cosmovisión que se produjo en esa época, en la época de la Reforma, en que abrazaron los países que fueron mayormente influenciados por el protestantismo. Pero la mayoría de las veces el término calvinismo señala ese sistema doctrinal confesado por las iglesias reformadas, donde Dios reina soberano, tanto en la salvación de los pecadores como en la vida. ¿Qué es la soberanía de Dios como un tema general? ¿Y cuál era su relación? ¿Qué relación tenía con la voluntad de Dios? Entonces explicamos que la voluntad de Dios puede ser dividida, según se ve en las Escrituras, como su voluntad secreta o los decretos de Dios y su voluntad revelada. Esas cosas por las que regulamos nuestras vidas, por las que nos llevamos en el día a día, lo que tenemos que obedecer, su guía para con nosotros. Así que en la segunda clase nosotros hicimos, después de esto, un alto para hablar de forma específica de la soberanía de Dios en la salvación. Y la razón por la que hicimos eso es la importancia que tiene ver la soberanía de Dios bíblicamente para evitar el rechazo que tienen algunos con algunos temas, como por ejemplo la elección y la expiación, ese rechazo que hay en algunos círculos cristianos con respecto a este tema. Y en ese sentido, nosotros como iglesia nos apegamos a lo que entendemos enseña la Biblia, que se encuentra sistematizado en la Confesión de Fe de Londres del año 1689. La Confesión de Fe es un resumen doctrinal de las doctrinas creídas por un grupo de iglesias bautistas allá en Londres en el siglo XVII. Y de esas iglesias descienden los bautistas modernos.